Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. La paz de Jesús. Hermano Daniel, Dios le bendiga. Qué bueno verlo por acá. Feliz año nuevo. Algunos hermanos ya están empezando a llegar. Cuando llega el tiempo dicembrino, muchos como que van a dar muchas labores por ahí, pero esperemos que todos retornen. Damos gracias a Dios por este privilegio de servir su palabra a tiempo. Un saludo muy especial a los que están en los medios. Seguimos orando para que la palabra de Dios se siga revelando a sus vidas, porque es la palabra de Dios la que transforma, es el Espíritu Santo el que convence. Y hoy tenemos una palabra muy especial. En la apertura del año, el primer servicio, hablamos de que este año tenemos que ser hijos de Dios, que tenemos que aprender a vivir en Él, y que tenemos que santificarnos en Él, y que tenemos que hacer lo que Él pide para que verdaderamente el propósito de Él se manifieste en nuestras vidas. Amén. Eso fue lo que enseñábamos la semana pasada, pero hoy pues vamos a hablar acerca de otra parte que tiene que ver con esto, porque hay una parte que está siendo muy afectada y nosotros como atalayas de Cristo nos vemos en la obligación de hablar la palabra como es. Tenemos que aprender a ser más bíblicos. Tenemos que aprender a ser más radicales, a vivir en la palabra, a caminar en ella, a actuar en ella, porque esto es lo que a Dios le agrada. Hoy tengo como título, más bíblico, menos herejes. ¿Qué es? Bíblico sabemos que es estar plantado en la palabra, vivir por la palabra, hacer lo que la palabra dice, confirmar la palabra, y dejar de ser legalistas, religiosos, egoístas, libertinos, y aferrarnos a todo tipo de corrientes de denominaciones, que esto le ha hecho mucho daño a la iglesia de Jesucristo. Así que quiero que entiendan que esta noche todo lo que no está en base bíblica, todo lo que no se sujeta a la palabra se convierte en herejía, porque cuestiona a Dios, porque indica hacer algo que no es la voluntad de Dios. Hay muchos que se llamaron a sí mismos, hay muchos que levantaron sus propias denominaciones, y la iglesia del Señor es una sola, y hay una sola palabra para cada uno de nosotros. Hay una verdad, hay un nombre que es sobre todo nombre, una fe y un mismo bautismo que es la línea delgada entre el cielo y la tierra, y que el hombre debe entender que si no es de esta manera, que es el camino estrecho, que es la puerta angosta por donde tenemos que transitar, no habrá vida eterna, no habrá un arrebatamiento. Así que hoy quiero enseñarles algo muy importante. Dice así: muchos sabiendo, pero ignoran que es la palabra del Señor la que nos va a juzgar en el día postrero. Mas aún todavía tenemos que atarnos, vivir, impregnarnos a la bendita palabra de Dios. Mucha gente vive como quiere vivir, y viene a la iglesia y vive una vida intermitente. Pero este año 2023 el mensaje es de que tienes que entrar en la presencia, en que tienes que levantar un altar de oración, en que debes encontrar un lugar secreto, y que debes estar en ese lugar secreto buscando la presencia del Padre, quebrantando tu alma, arrepintiéndote de tus pecados y buscándolo a Él para que Él se manifieste, para que el brazo fuerte de Jehová se manifieste en tu vida, y entonces verdaderamente seas un vencedor, verdaderamente seas un hijo de Dios. Así que, mis hermanos, vamos a iniciar el servicio en el libro de Juan, capítulo 12. Jesús había hecho allí un poco de milagros, y Jesús es la luz misma y estaba en medio de ellos, pero más sin embargo había muchos que no creían en Él. Hasta el día de hoy muchos no creen en Jesús, y muchos están esperando un Mesías, por lo cual le viene engaño a esta humanidad. Ese falso Mesías, ese nuevo orden, este anticristo, este falso profeta que va a engañar a muchos, y que ya está tomando lugar la profecía.
Y que cada día que pasa vemos cómo se cumple la palabra profética escrita en la palabra. Jesús es la profecía misma. Pero muchos no han querido aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador. Simplemente lo ven como un simple profeta o como un hombre que tenía conocimiento y era habilidoso en la palabra, en la letra de Dios, en las escrituras. Pero Jesús es más que eso. Jesús venció la muerte. Jesús hizo cosas maravillosas que ningún otro ha hecho y que ningún otro va a hacer, porque Jesús es Dios. Ahora mire cómo dice la palabra. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Hablaba de él mismo. Anda entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendáis las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Así es todo aquel que no tiene a Cristo. Así es todo aquel que no ha nacido de nuevo. Anda en tinieblas. Vive para sí. ¿Pero qué es la vida, pastor? La vida es el regalo más hermoso que Dios da. Es la oportunidad que tiene el hombre en estar en una vasija única. Usted es una vasija única. No hay otro parecido a usted. Ni los gemelos son iguales. Los gemelos tienen carácter diferente, pensamiento diferente, huellas dactilares diferentes. Así que Dios hizo a cada uno de nosotros perfecto. Y es como una vasija. Él es el alfarero y quiere vertir un aceite especial en cada uno con un propósito diferente en cada uno de nosotros. Pero la gente quiere vivir en las tinieblas. La gente no quiere nacer de nuevo. La gente quiere entretenerse en las cosas del mundo, en el entretenimiento que el mundo da, para confundir, para mantener la gente en la esclavitud y en las tinieblas, para que no resplandezca la luz del evangelio, para que no procedan al arrepentimiento y para que no encuentren en Jesús la vida eterna. Y muchos trabajan para eso. Las élites oscuras trabajan para esto. Ahora, preste atención, mire que la palabra empieza y dice esto: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, le decía a los discípulos, para que seáis hijos de la luz. Si usted cree en Jesucristo y hace como Él dice, usted es hijo de la luz. Si usted no hace como Jesús dice, lamentablemente usted está en tinieblas. Usted no ha nacido de nuevo. Y todo aquel que crea en Jesús y todo aquel que se bautice en su nombre, sus pecados le son lavados. Y es nacido de nuevo. Y recibe vida y vida en abundancia y vida eterna. Esto solamente lo puede hacer uno solo. Y se llama Jesús. Mi mensaje es para fortalecerte en este 2023. Porque muchos, quienes no estén plantados sobre la roca, sobre la Biblia, sobre la palabra, escuchen, van a fracasar, van a ser desmenuzados, van a ser despedazados. Si usted quiere salir victorioso, si usted quiere avanzar y crecer espiritualmente y prepararse para una vida venidera, como dice Jesús, prepara esta vida para una vida nueva, una vida venidera, y es con Cristo. Es con Cristo. Cristo levantará su pueblo y luego lo plantará nuevamente. Y Él vendrá a reinar con sus santos y con sus sacerdotes. Y muchos parecieran que esto no lo pueden oír, no lo pueden percibir. Y la palabra hoy nos lo va a confirmar, que Dios a muchos les cerró los oídos para que no entiendan, para que no escuchen. Y es tremendo, porque la palabra nos va a llevar a entender que estas denominaciones, estos legalistas, estos religiosos, estos egoístas, estos libertinos, escuchen, han trastornado la voluntad del Padre. La verdad es que usted tiene que aprender a ser hijo de Dios y vivir como Dios manda. El hombre de Dios o la mujer de Dios puede divertirse, puede gozarse, pero muchos dicen que es aburrido. Nosotros los cristianos somos los que más nos gozamos, somos los que más nos divertimos, pero no prestamos el corazón, ni el oído, ni la vista para estar en las cosas que a Dios no le agradan. Vivimos en lo que Dios aprueba para vida eterna, para vivir en santidad. Somos modelo, somos moral, somos ética en medio de los hombres. Eso enseña la palabra de Dios. Ahora mire lo que dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos.
Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Y así esta humanidad perversa de este tiempo no creen en Jesús. Más cuando se levanta una nueva religión y se unen todos y le quitan la autoridad y le quitan el señorío a Jesucristo, y cada quien puede creer en su Dios. Pero hay un solo Dios que da la vida y que la quita y que puede mandar el alma al infierno, y se llama Jesús. Usted tiene que saber, usted tiene que reflexionar cuál es su posición delante de Dios. Si verdaderamente usted es hijo de Dios, si verdaderamente usted nació en Él, si verdaderamente tu nombre está inscrito en el libro de la vida, si verdaderamente Dios te llamó para la función que tienes, si realmente Dios se manifestó en tu vida. Veamos qué dice la palabra y entendamos lo importante de este mensaje, porque es para este 2023 donde el hombre tiene que avanzar, tiene que crecer, tiene que edificarse, entrar en la presencia de Dios. Jesús está viniendo y no te agarre desapercibido. Mire lo que dice. Jesús habló estas cosas y se ocultó y hizo señales delante de ellos, pero ellos no creían en Él. Y dice en el versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hemos predicado el evangelio literalmente, bíblicamente. Hay algunos que han perturbado, hay algunos que han alterado, hay algunos que han hablado sus propias estratagemas, hay algunos que han inventado sus propios mandamientos. Estos falsos profetas, estos falsos maestros, todos esos ya tienen su recompensa. Pero mi llamado es a que confirmen la palabra y vivan por la palabra de Dios, porque solamente la palabra será revelada cuando tú la tomes con agrado, y el Espíritu Santo vendrá y te convencerá de qué te hace falta en tu casa. Y no estoy hablando de una casa física. Tú eres la casa de Dios, tú eres la iglesia, tú eres el templo del Dios viviente. Ahora mire lo que dice la palabra. Dice esto. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hemos predicado el evangelio de Jesucristo, y pocos abren el oído y abren el corazón para recibir la palabra de Dios. Y cada vez vemos que son menos, y aún los escogidos se están perdiendo. Miles de iglesias en este momento han sido cerradas, y vemos el cumplimiento profético, que el tiempo será ¿qué? Acortado por causa de los escogidos, porque si no entonces se perdería. Y hemos visto en este tiempo donde los hombres se han inventado pandemias y han hecho todo tipo de cosas para destruir la economía de muchos países. Se inventan guerras y un montón de locuras por ambición y poder, por someter a unos, por someter la economía de otros, por tener el poder global. Escuchen, todo esto lo estamos viendo en este panorama de este tiempo, y estamos viendo cómo la iglesia sigue siendo dividida. No desde ahora, desde el principio de la historia ha sido dividida la iglesia con todas estas denominaciones. La iglesia del Señor es una sola. Alguien me había dicho un día: ¿y usted por qué no le coloca nombre? No, la iglesia del Señor es la iglesia de Cristo. Esa es su iglesia. ¿Qué otro nombre mayor que este yo podría colocarle que tenga el nombre del Mesías, de Yahshua HaMashiach, la iglesia de Jesucristo? El camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Él. ¿Qué otro nombre yo podría ponerle? Si Él establece su iglesia sobre la misma palabra, y Él es la roca, y el que esté sobre la roca, el que esté sobre la palabra será quebrantado, pero a quien le caiga la palabra, a quien la roca le caiga, lo desmenuzará, lo despedazará. ¿Para qué denominaciones han creado tanta división y tanta diferencia entre los miembros del cuerpo, cuando Dios manda a que los miembros del cuerpo sean todos uno, siendo Jesús la cabeza? Amén. No emergerá el poder que estamos esperando si el cuerpo, los miembros del cuerpo no se unifican. Y para esto hay que vivir la palabra radicalmente, hay que ser más bíblicos, menos herejes. Muchos ya son herejes desde hace tiempo.
predican prosperidad, predican mentalismo, predican un montón de cosas que no están en la palabra, que no están dentro del concepto bíblico, que no están dentro de la hermenéutica, que no está dentro de la apología, cosas que simplemente se le ocurre a la gente, y estas cosas predican y dicen y engañan y manipulan porque tienen intereses. Pero nuestro único interés es que usted conozca la verdad y que se arrepienta a tiempo, mientras que tus ojos están abiertos, y que busques a Jesús. Viene un tiempo muy difícil para esta humanidad, y solamente los que confíen en Dios vencerán y saldrán adelante. Ahora mire lo que dice, preste atención. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? A muchos hombres no se le ha revelado el brazo del Señor, pero más sin embargo dicen: Dios me dice, Dios dijo, y hablan en el nombre del Señor, y Dios dice que no dará por inocente a cualquiera que tomar el nombre del Señor en vano. Por eso es necesario que tú, esta guía, este manual de vida que Cristo nos deja, que Dios nos regala, inspirado por el Espíritu de Dios, es lo que tenemos que confirmar, porque a nosotros parece que en ella está la vida eterna, y así lo es. Aquí está la estructura de la iglesia, aquí está cómo la iglesia debe moverse. Amén. Pero los hombres hicieron estratagemas de hombres, las organizaciones, las instituciones hicieron como se les dio la gana. Y hoy vemos una humanidad perdida, entregada en la lascivia, en la homosexualidad, en el vicio, en la perdición, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Así está esta humanidad pervertida, tratando de imponer en todas las naciones el matrimonio igualitario, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esto no es de Dios, esto es locura. Esto es del mismo infierno. Esto es producto del engaño y de la mentira del mismo hombre, cuando está separado de Dios, cuando está en las tinieblas. Pero el hombre que nace en Dios comienza a ver las cosas desde otro punto de vista, y comienza a ver lo moral, comienza a ver lo integral, comienza a ver lo ético, comienza a ver las cosas con un lente diferente, con un lente de vida, con un lente de verdad, con un lente de justicia. Pero mientras que estás separado del amor de Dios, simplemente eres eso, tinieblas. Y actúas por tu propio razonamiento y haces como te viene en gana, como dicen tus miembros para hacer. Pero cuando eres nacido en Dios y tienes el Espíritu de Dios, eres guiado a toda verdad y a toda justicia, y el Espíritu Santo te revela todas las cosas. La palabra de Dios te instruye y te hace avanzar y crecer, edificarte espiritualmente, para que tu vida esté preparada para la nueva vida que Cristo ofrece y promete a todos los que creyeron en su nombre. Amén. Ahora, esta palabra de esta noche es para fortalecer el mensaje de la semana pasada, de que usted debe entender que debemos caminar como hijos de la luz. Mire lo que dice. ¿A quién se ha revelado el brazo fuerte del Señor? A quien se le reveló el brazo fuerte del Señor nunca más hace pecado, se aparta completamente de la maldad, de la injusticia. Escuche esto, de la indolencia. Pero hoy muchos dicen que el brazo de Dios se le ha manifestado, el brazo fuerte de Dios, y es mentira. Ellos viven en engaño y engañan a otros. Pero todos estos comparecerán delante del tribunal de Jesucristo. Podrán engañar a los hombres y sacar provechos en esta vida mundana. Pero déjame decirle que habrá juicio para todos estos hombres y todas estas mujeres que engañan, que no se sujetan al plan de Dios, a lo que está establecido en la palabra. Mire lo que dice ahora. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Mire la misericordia tan grande que Dios tiene, que aún Él busca en nosotros una manera para que podamos aún así ser salvos. Mire cómo lo dice. Dice lo siguiente: por esto no podían creer, porque no se les reveló a ellos el brazo del Señor, porque no escucharon el anuncio que se hizo.
No quisieron oír la predicación del Evangelio. Mas sin embargo dice, por esto no podían creer, porque a ellos no se les reveló. Porque también dice así, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Mire el amor tan grande de Dios. Solamente uno puede ofrecerte este amor y es Jesús. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías habla de la providencia de Cristo y habla sobre la historia, sobre las cosas que iban a acontecer y todas acontecieron. Ahora miren cómo dice la palabra. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Esto pasaba en el momento que Jesús estaba y muchos habían creído en él, pero tenían un problema estas personas. Les preocupaba mucho lo que iban a decir los fariseos o los religiosos. Y así está la humanidad de este tiempo. Le preocupa que le llamen evangélico. Le preocupa a la iglesia en este tiempo que cuando esté hablando de Jesucristo le llamen loco o le lancen piedras. Estos quieren gloria de hombres y no entienden que la gloria es para Dios, y no entienden otra cosa que debe revelarse a nuestra vida, que estos hombres tenían vergüenza de venir a Jesucristo, porque si los descubrían eran expulsados de la sinagoga, de donde estaban los religiosos, donde estaban aquellos que tenían su propia doctrina montada, donde tenían sus propios estratagemas. Pero ellos no entendían que Jesús era el Mesías y que era el que podía dar la vida eterna y que podía salvar el alma o lanzarla al infierno. Y hasta el día de hoy esto sigue pasando, esto suscita. La iglesia se avergüenza de predicar a Jesucristo. La iglesia de este tiempo tiene vergüenza, no testifica a Jesucristo. Por eso cada vez la iglesia se reduce. Por eso los escogidos, muchos han vuelto al mundo, muchos han regresado y en ellos ha aflorado lo que era en el principio. El hombre viejo despertó en ellos y han sido consumidos por su propia vanidad y por su propia vanagloria. Pero quiero enseñarles esta noche que Dios habla en su palabra y Él quiere que te arrepientas, Él quiere que lo busques y que creas en Él. Mira cómo lo dice. Dice, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y así es todo aquel que se avergüenza de Jesús. Ama más la gloria del mundo, ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora, iglesia, esto es para reflexionar. ¿Realmente estamos haciendo frutos dignos de arrepentimiento? ¿Realmente estamos anunciando el nombre de Jesús? ¿Realmente predicamos para hacer frutos dignos de arrepentimiento? ¿Realmente ganamos el corazón de las personas? ¿O simplemente venimos a un servicio, recibimos la palabra, pero ¿de qué sirve recibir el conocimiento? Usted ya simplemente habiendo recibido la palabra, esta misma palabra te juzgará, porque el que recibe la palabra debe vivir en ella, debe actuar en ella. Y Dios enseña esto. Mire, y Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Escuchen, al que oye sus palabras y no las guarda, Él no le va a juzgar, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús vino a salvar al mundo. Ahora mire lo que dice. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue.
La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra que usted recibió de Dios, el mensaje que usted recibió de Dios, lo que usted aprendió de la sagrada Torá, de la sagrada y bendita palabra de Dios, esta misma palabra te juzgará, porque no la oíste, porque no la recibiste, porque no actuaste en su palabra, porque no hiciste tal y como dijo la palabra. Pero hay quienes no tienen temor de Dios y enseñan otras cosas diferentes. Y mi mensaje no es para humillar, no es para provocar división ni disensión, sino para que estás a tiempo y cambies tu mentalidad, tu forma de mirar, porque el evangelio es algo maravilloso. Es algo para que las personas tengan la oportunidad de sanar física y mentalmente y espiritualmente y puedan transformar su vida, puedan transformar sus hogares, puedan transformar sus hijos y puedan transformar también su país. Amén. Dios quiere darnos una libertad que nada, ningún sistema de hombre, ningún gobierno de hombre puede regalarte. La libertad en la unidad del Espíritu, en la nueva ley del Espíritu, en una nueva vida en Cristo Jesús. Dios quiere regalarnos esto. Ahora, mire lo que dice la palabra. Dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Para eso vino Jesús. Pero la gente no ha creído que Jesús vino. Los de su propia casa no han creído. Un porcentaje mayor, o podríamos decir por la mitad, no ha creído que Jesús vino, que el Mesías vino. Ya hablamos del pueblo santo, pero hay quienes sí creyeron. Y Jesús dice que los que creen en Él serán salvos. Que los que creen en Él, escuchen y hagan como Él dice, tendrán vida eterna juntamente con Él. Ahora mire lo que dice después: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado mi propia cuenta. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Ves? Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. No vino a hacer otra cosa. ¿Usted qué vino a hacer a la tierra? ¿Usted qué hace por la salvación de su alma? ¿Usted qué hace para ganar las almas? Y si realmente hace frutos dignos de arrepentimiento. Mi mensaje no es para escandalizar. Mi mensaje es para apercibirte. Jesús está viniendo. Y muchos quedarán atónitos. Muchos llorarán amargamente. Lamentarán las tribus de la tierra y las naciones cuando este suceso ocurra. Estos son los últimos mensajes que ya se están dando. Porque pronto, de una manera o de otra, los que predicamos la sana doctrina, los que predicamos el contenido bíblico, literal, en la revelación del Espíritu, pronto seremos borrados de los medios. Habrá una gran persecución contra la verdad. Así que es ahora el tiempo de que levantes tu altar de oración, de que entres en la presencia de Dios y que hagas lo que tu Señor te pidió que hagas. No me llames Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo. Porque muchos lo llamarán Señor, Señor, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos tantas cosas en tu nombre. Pero Jesús le dirá: apartados de mí, malditos, porque no os conozco. Porque nunca hicieron la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre reposa en sus mandamientos. Jesús da los mandamientos a Moisés. Y cuando Jesús viene, Él dice: yo no vengo a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Él no puede abrogar lo que Él mismo entregó para que el hombre en ello pudiera entender el camino espiritual y pudiera vivir en paz sobre la tierra. Ahora mire lo que dice.
Vámonos al libro de Tito, capítulo 2, y dice: necesitamos cambiar toda esa basura que se han inventado los hombres, todos esos altares que parecen discotecas, todo aquello que en cierta forma involucran el mundo para llamar la atención. No se trata de llamar la atención, no se trata de ganar colectivamente o de hacer que las personas se convenzan de algo. Se trata de que las personas tienen que nacer de nuevo, tienen que nacer en el Espíritu y tienen que nacer por medio del Hijo de Dios. Tienen que morir con Cristo y tienen que resucitar con Cristo para vida nueva y vida eterna. Se trata de que el hombre debe tener un encuentro con Dios. Se trata de que el hombre debe encontrarse a sí mismo con Dios cara a cara, para que pueda tener vida eterna, para que pueda tener vida nueva en Cristo. Ahora mire lo que dice Tito capítulo 2, dice esto: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla con lo que está dentro del renglón, dentro del contenido bíblico. Lo dice el hermano, no lo dice el pastor AG7. Ahora mire lo que dice: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Mire el carácter de los ancianos de la iglesia, cómo debe ser. Encontramos ancianos ásperos y llenos de vanidad, llenos de jactancia, porque no conocen el amor de Cristo, porque no se les ha revelado el brazo fuerte de Jehová, porque no han entrado en la presencia. De oídas han escuchado y apenas han creído, pero no han entrado en la presencia. Y mire lo que dice después: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esta es la verdadera doctrina. Esto es lo que se debe enseñar en la iglesia. Pero en la iglesia están enseñando prosperidad. En la iglesia están enseñando mentalismo, positivismo. Todas esas cosas son herejías. Todas esas cosas salen del contexto bíblico. Y mi llamado hoy es para que te vuelvas a la senda de la verdad, a la senda de la justicia, a la voluntad del Padre. Jesús está viniendo, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Ahora mire lo que dice la palabra y entendamos estas cosas maravillosas. Dice después: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que por la palabra de Dios no sean blasfemadas. ¿Ves? Cuando tú no cuidas el testimonio, el diablo siempre va a estar parado allí, acusándote, avergonzándote. Entonces el hombre de Dios y la mujer de Dios deben tener una postura. No ser religiosos, no inventarse cosas que no están dentro de la Escritura para ser mejor que otros, porque nadie es mejor que otro por fuera. Dios mira el corazón de cada hombre y pesa el corazón de cada hombre y de cada mujer. Conoce la intención y conoce los pensamientos del corazón. Y nadie puede escaparse de esta verdad. Amén. Y todo el mundo confrontará a Cristo cara a cara en su trono de gloria, en su tribunal santo. Así que ¿para qué nos engañamos? ¿Para qué vivimos una vida de engaño? ¿Por qué no nos sujetamos a la palabra y entramos en una obediencia perfecta y nos hacemos humildes y mansos de corazón y hacemos lo que Jesús quiere? A compasión, misericordia, amor os he llamado. Este es el llamado de Jesús. Amén. No llamó a otra cosa, pero hemos entendido otra cosa y enseñaron otra cosa, otra herejía. Los hombres en sus propias salutaciones inventaron sus propios mandamientos. Cuando Dios le dio la libertad al hombre, cuando Dios quiere que tú seas libre, y entonces atan cargas muy pesadas que ellos ni siquiera mueven un dedo para ayudarles a llevar la carga. Esto es terrible. Una humanidad engañada por la religiosidad, por la cantidad de denominaciones que existen, cuando la palabra de Dios es una, cuando es el único y verdadero Dios. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu.
Y 3 son los que dan testimonio en la tierra y estos concuerdan con Él. El agua, la sangre y el espíritu. Somos el modelo divino. Somos creados por su mano. Lo único que Dios creó con sus manos fue al hombre, a usted y a mí. Por su amor, por su gracia. Ahora mire lo que dice después de esto. Y ya casi terminamos. Porque tenemos una santa cena, tenemos comunión con Él y hay que tener comunión con Él. Y hay que hacer esto todas las veces que sea necesaria y lo hacemos en su memoria. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta su venida gloriosa, hasta cuando venga a levantar la iglesia. Él lo prometió, escrito está, yo lo creí. Yo no sé si usted lo ha creído, pero yo lo creí y sé que esto va a pasar. Porque los que conocimos el brazo fuerte de Jehová, a quien se reveló, a los que tuvimos una experiencia previa a la muerte, a los que vimos los demonios y las almas, a los que estuvimos fuera del cuerpo, sabemos que Jesús viene. Pero muchos no lo entienden. Prefieren ir a ver una película de Chucky, de Satanás y de cualquier cosa diabólica. A esas cosas sí creen. Creer a brujos y hechiceros, a astrólogos, pero al Mesías, a quien da la vida eterna, al quien se presentó después de haber resucitado a más de 400 hombres, dando señales, prodigios, milagros, no le creen. Ay, humanidad, despierta, porque viene una gran tribulación. Esta humanidad será sorprendida, vendrá destrucción repentina sobre esta humanidad. Ahora mire lo que dice. Dice en el versículo 6, exhorta a sí mismo a las jóvenes a que sean prudentes. Esto es para la iglesia. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Está hablando de lo moral, está hablando de lo ético. Solamente Dios te puede hacer una persona integral, moral, ética, profesional en lo que haces. El mundo quiere que viva como una cabra, haciendo cuanto te dé la gana. Porque el mundo está interesado en que tu alma se pierda. Porque detrás de esta cortina, detrás de la cortina se mueve una mano espantosa, que es la madre de todas las abominaciones, y ellos han propiciado todo para este tiempo. Esto no es desde ahora que se diseña un nuevo orden mundial. No, eso se ha diseñado desde hace mucho tiempo. Ahora mire lo que dice. Preste atención. 8. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Ve? Hablar lo correcto, hablar lo exacto, lo prudente, para que no sea irreprochable, para que sea irreprochable. Dice lo siguiente: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agreden en todo, que no sean respondones. Mire el carácter. Podemos ver que hoy los empleados se levantan contra sus jefes y son contestones, aunque les pagan un salario. Andan con espíritu de altivez, prepotencia. Esos son los respondones. Esos son los que agreden verbalmente. No conocen el amor de Cristo. El hombre de Dios tiene que cuidar su testimonio. Oigo y veo hombres que se hacen llamar de Dios y andan haciendo escándalo por todo lado. Andan como verduleros. Jesús no fue escándalo para nadie. La casa de Dios es casa de oración, no es cueva de ladrones. A la casa de Dios se viene a crecer espiritualmente, se viene a instruirse en la bondad, en la capacidad de amar, de perdonar, en la capacidad de, escuche, a lo que Jesús nos llamó, a compasión, misericordia, amor. Esto es lo que entrenamos en la casa de Dios. Amén. Y un carácter humilde y manso. Dios se revela a los mansos. ¿Por qué? Porque los mansos son los que se humillan. Yo soy un siervo humillado. A mí no me importa la gloria del hombre. A mí no me importa lo que el hombre piense de mí. A mí me importa lo que Dios piensa de mí. Y si yo lo hago bien para agradarlo a Él, eso es lo que a mí me importa. Cuando Jesús me dio la libertad, me quitó todos los complejos que tenía. Cuando Jesús me dio la libertad, ya no me miré más en el espejo y ya no miré más mi vanidad. Tampoco miré mi pasado y tampoco miré los que me señalaban. Y también hice justicia.
Me arrepentí y pedí perdón a los que había agredido y a los que había pisoteado y había pasado sobre ellos. Porque esto enseña a Dios, y cuando Dios viene a tu corazón, te da un corazón de justicia. Y entonces aprendemos a vivir en su voluntad. Esta es la iglesia que Jesús quiere. No una iglesia escandalosa, una iglesia mentirosa, una iglesia hereje, una iglesia sin el patrón bíblico, sin el patrón literal, una iglesia que permanezca establecida en su palabra, cimentada y planteada en la misma palabra. Nos salimos del concepto bíblico para enseñar otras cosas, para enseñar herejías y cuestionar a Dios en todo. Y decir, Dios dijo, cuando Dios no te ha dicho nada. Recuerda que estarás delante del tribunal de Cristo y Cristo vendrá y te dirá, ¿cuándo fue que yo te dije tal cosa? Tú decías cada rato que yo te dije, yo a ti ni te conozco. Apartaos de mí, malditos, todos vosotros, e iréis al lago de fuego. Porque no hiciste la voluntad. Entonces te metes en una cosa a la cual Dios no te llamó. Ni siquiera el brazo fuerte de Jehová se ha revelado a tu vida. Ni siquiera has entrado en la presencia. Ni siquiera has entrado en el reposo. No has entrado en el lugar secreto. Y esto es para percibirte, de que salgas del error, de que te arrepientes, que lo busques de corazón sincero. Estás a tiempo. Ahora mire esto. Mire lo que dice. 9, 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Ven? Hay que dar testimonio. Pastores que se roban los alfolí de las iglesias y salen y se van. Pastores que se casan no con una esposa, sino que tienen 2 y 3 y tienen amantes. ¡Qué locura! Pastores que dicen que pueden tener 2 o más mujeres. Pastores que se meten con las jóvenes de la iglesia. O pastoras que se meten con los jovencitos de la iglesia. Esto es terrible, el desastre que hay. Pero todo eso lo ha ocasionado las denominaciones. Porque la doctrina de Dios está establecida en su santa palabra. Y Él dice claramente cómo se debe conducir la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando el hombre o la mujer que es creyente no confirma la palabra de Dios? Estos falsos maestros vienen y les engañan. Por eso la palabra de Dios hay que confirmarla. Y Dios dice, maldito el hombre que no confirma la ley y la palabra, porque le van a engañar. Y va a engañar a otro. Va a ser tropiezo. Van a hacer tropiezo con él y él va a hacer tropiezo con otro. Ahora mire esto. Después dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No hizo acepción. La gracia de Dios es para la salvación de todos los hombres. Escuche esto. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente. Este es el carácter de la iglesia de este tiempo. Lo repito. Sobria. ¿Qué es una iglesia sobria? Entendida, justa, equilibrada y piadosa. A compasión y misericordia fue llamada la iglesia. Jesús decía esto, no lo digo yo. Esta es la verdadera iglesia de Jesús. No las discotecas que montan y no las cosas herejes que establecen. La doctrina de Dios está en la palabra escrita. Pídele al Espíritu Santo que te revele. Y mire lo que dice. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es lo que tiene que hacer la iglesia. Debe estar esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Pero ya muchos no creen este mensaje. Predican solo prosperidad. Y predican solo de las ofrendas y de los diezmos. Y cómo buscar la manera de rasparle la lana y sacrificarle la leche a las ovejas. Convirtieron la casa del Señor en cueva de ladrones, en mercadería.
Quien se beneficia son los que están en el altar, porque ellos establecieron su propia obra. Ahí no está Dios. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de compasión. Porque Él lo que pide de nosotros es lo que Él hace. En su misericordia quiere que todos seamos salvos y que procedamos al arrepentimiento. Pero pocos entienden el mensaje de la salvación. Y mire lo que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa es la iglesia. Escuche, usted que me ve ahí en la internet, mire, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Está la iglesia en esto? La iglesia está tan desviada que quien está sacando de provecho de todo esto es el mismo diablo. El diablo se ríe de muchísimos ministros que dicen que conocen a Dios, pero no le conocen, porque en ellos hay soberbia, en ellos hay vanidad. Ni siquiera han muerto, ni siquiera saben qué es el sacrificio vivo que Jesús demanda de cada hombre y de cada mujer. Le llaman Señor y hacen las cosas en su nombre, pero todos estaremos delante del tribunal de Cristo. Mi mensaje es que confirmes la palabra, que establezcas el lugar secreto, el lugar donde vas a ir a hablar con Dios, el lugar donde te vas a sentar con Él, donde te vas a tomar un café, un té, donde vas a invitar a Dios a que verdaderamente venga a tener comunión en tu vida, para que se derrame el óleo santo, para que se enciendan tus lámparas, para que estés con vestiduras limpias, sin arrugas y sin mancha, en el momento que Jesús venga con voz de arcángel y con trompeta de Dios a levantar a los que murieron en Él y a transformar a los que estamos en Él para encontrarnos con el Señor en los aires. Amén. Este es el mensaje. Este es el mensaje de la iglesia, y por esto es que la iglesia vive, y por esto es que la iglesia sigue cimentada, porque creyó en la promesa. Este es el todo de la iglesia. No es la avaricia, no es la hipocresía, no es la división, no son las herejías. Es que ames a tu hermano, es que nos amemos los unos a los otros como Jesús manda. Este nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros con amor sincero. De esto depende la ley de Moisés y los profetas. Ahora mire lo que dice, y terminamos. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El hombre de Dios exhorta y reprende con toda autoridad. No tienes que gritar, no tienes que pegar la voz más fuerte. El que simplemente tiene autoridad y punto. El que tiene autoridad con el mismo silencio demuestra la autoridad que tiene. El hombre de Dios está capacitado, el hombre de Dios está investido para hacer la buena obra. Dios no te mandó a hacer billetes, no te mandó a hacer mercadería, no te mandó a hacer otra cosa. Solamente que vivas para Él, que busques el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas te son añadidas. Porque Dios primero va a probar tu corazón, para probarte, para luego añadirte todo lo que Él quiere en su propósito darte. Amén. Vamos a ponernos de pie. Esta palabra es maravillosa. Y Dios siempre nos enseña, el Espíritu Santo nos convence, nos quita toda confusión, redarguye nuestro corazón y nos enseña de servicio en servicio. Te damos gracias, Jesús, por esta palabra maravillosa. Te pido, Señor, que selle esta palabra en los que están acá presentes y en todos los que puedan recibir esta palabra. A que se vuelvan a la verdadera iglesia, a la verdadera doctrina, a la palabra tuya, Señor, a que confirmen la palabra, a que encuentren ese lugar maravilloso de reposo contigo, ese lugar de comunión contigo, donde te van a invitar a ti, a que tomes el pensamiento, las intenciones del corazón, a que tomes la voluntad propia de cada uno y de cada corazón, Señor, para que sean uno contigo, Jesús, así como tú eres uno con el Padre. Shalom Maranatha, Cristo Jesús está viniendo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Vuélvete a Jesús con prontitud. Él te espera con los brazos abiertos. Shalom Maranatha.